Amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a tratar con un tema que es bastante complicadito y es el tema del bautismo en agua. En la Biblia hay 7 bautismos, comenzando desde el Antiguo Testamento. Y la mayor parte de la iglesia tradicional practica el bautismo en agua, dando referencia que es el bautismo que salva y perdona los pecados. El bautismo en agua en el tiempo de Jesús era el bautismo practicado por los judíos. ¿Ve? Entonces, ¿cómo entender el verdadero bautismo? No es el bautismo en agua, ni tampoco los 7 bautismos que habla la Biblia, comenzando desde el Antiguo Testamento. Es cómo entender que tú eres salvo. El asunto no es practicar el bautismo en agua para ser salvo o tener perdón de pecado. Es tú sentirte salvo y tener seguridad. La mayor parte de la cristiandad tradicional practica el bautismo en agua y dentro de 2 o 3 meses se siente que no es salvo y tiene miedo y temor a perder la salvación. Pero el verdadero bautismo no hace eso. El verdadero bautismo es distinto al bautismo de las aguas. Ahora, yo quiero enseñarles a ustedes lo que es ubicación y identidad. Si la iglesia sabe ubicarse a dónde está ubicada y a dónde nosotros estamos y quiénes nosotros somos, podemos poquito a poquito comenzar a entender la Biblia y las Sagradas Escrituras y no hubiese tanto confusión doctrinal como hoy en día la iglesia está. Vamos a ir a la ubicación para poder entender quiénes somos nosotros y de dónde nosotros venimos. Eso es bien importante porque la mayor parte de la iglesia aprendemos nosotros diciendo que tú tienes que ser bautizado en agua para tener perdón y salvación. Y punto y se acabó. Y de ahí en adelante, cuida tu salvación, porque si no... ¿Entiendes? Eso es lo que eso es lo que la mayoría de la iglesia tradicional enseña. Vamos a ir a la ubicación, a nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Ok? Primeramente, Pablo habla en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Pablo dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarte, y que usa bien la palabra de verdad. Cuando Pablo habla esta palabra, él está enseñando a los maestros a que use bien la palabra de verdad. Y cuando Pablo habla de usar, la palabra usar, bien la palabra, significa cortar, dividir, separar, distinguir, diferenciar. Pablo dice, procure usted usar bien la palabra de verdad. ¿Ve? Y la palabra usar viene de la palabra cortar, dividir, separar, distinguir. ¿Y en qué sentido Pablo lo está hablando? ¿En qué sentido? Lo está hablando acerca de lo que es el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. ¿Ve? El Antiguo Testamento, que es la ley, versus el Nuevo Testamento, que es el tiempo que llegó Jesús. Entonces, nosotros como iglesia ya no estamos en esta dispensación de la ley del Antiguo Testamento. Estamos viviendo la gracia del Señor Jesucristo. Pablo también nos enseña en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13, Pablo dice: por tanto, acordaos. Pablo nos está hablando a nosotros, la iglesia, ¿ok?
Por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. Pablo nos está hablando a nosotros, gloria a Dios, y nos está diciendo en el Efesios, ¿verdad? Está hablando en Efesios 2, 11 al 13. Dice Pablo para nosotros. Pablo les está hablando a nosotros, los gentiles. ¿Ok? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles es la nación que nunca tuvo pactos, nunca tuvo promesas, nunca tuvo ciudadanía juntamente con los judíos. Esos son los gentiles. Es más, vamos a una referencia bíblica en Mateo. Vamos a ir a una referencia bíblica antes de continuar con Efesios. ¿Ok? Capítulo 6, versículo 7. Mateo 6, versículo 7. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que ellos piensan que por su palabrería serán oídas. Jesús enseñándole a los discípulos en cuanto a la oración, Jesús le dice: miren, no sean como estos gentiles, que por su muchas palabrerías, ellos piensan que yo los voy a escuchar. Yo no los voy a escuchar. En esta época de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, habían judíos y habían naciones de gente gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? Naciones de gente pagana, inmunda, idólatra. Es más, para ir más profundo, en el origen, gentil significa perro, cerdo, inmundo, tiene muchos nombres. Gentil también significa espalda. Sí, así mismo es, espalda. Porque desde Génesis en adelante, desde el tiempo de Abraham y Génesis en adelante, los primeros gentiles le dieron la espalda a Dios y no obedecieron. Y Dios los entregó a la inmundicia, al pecado. Y desde Abraham en adelante empezaron a formarse poco a poco, lo que es la nación de los judíos. De Abraham en adelante. ¿Ve? Por lo tanto, Pablo nos está enseñando en el libro de Efesios, está diciendo: por tanto, acuérdense ustedes los gentiles, que somos nosotros hoy en día, la iglesia ya salva por Cristo. En cuanto a la carne, eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pablo nos está enseñando, diciendo que nosotros los gentiles, ¿en cuál tiempo Pablo está hablando? ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio de Juan también, y también contando todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, empezando desde Génesis en adelante. Los gentiles han sido paganos, han sido como perros, cerdos, así se les llamaba. Ahora, cuando Pablo el apóstol está diciendo en Efesios 2,
versículo 11, hablando de la circuncisión. De la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿Y qué es la incircuncisión? Ok, vamos a hablar de eso. La circuncisión, ¿verdad? B. La incircuncisión. ¿Qué viene siendo esto? Según Pablo habla en Efesios 2, 11 y 12. Ok. La circuncisión era una referencia al pueblo judío. Al pueblo judío. Y la incircuncisión con el prefijo in, se refiere a los gentiles. Se lo voy a comprobar. Vamos allá al libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento viene siendo tiempo, un tiempo pasado donde Dios trabajó con el pueblo hebreo, Israel, ¿verdad? Que es el Antiguo Testamento, y también según la profecía de Jeremías 31, versículo 31, Dios hablando a través del profeta, diciendo: he aquí vienen días, un tiempo, día es tiempo, en la cual Jesús va a venir nacido de mujer, para que Jesús venga a establecer su reinado milenial con ellos, a establecer su llamado con los judíos. ¿Ve? En el tiempo de qué? ¿Cuál tiempo? De la circuncisión para los judíos. Y aquí Gálatas 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo vino para la ley. Bajo la ley. Los judíos estaban bajo la ley. Y dice: para salvar a todos los que están bajo la ley. ¿Viste? Entonces, ¿qué dice Mateo 6, versículo 7? Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ver. Hagan memoria. O es que necesitan memory power. Memoria, hagan memoria. ¿Qué dice Mateo 6, 7? En la oración de Jesús. Jesús dijo: no sean como estos gentiles, que ellos se creen que yo los voy a escuchar con sus muchas palabrerías. ¿Y quiénes eran los gentiles? Pues éramos nosotros, ¿ve? Que no teníamos a Cristo y que no formábamos parte de Israel ni de los judíos. Estábamos lejos, sin Cristo, bajo pecado y bajo maldición. No conocíamos a Cristo. Entonces dice aquí Jesús, dice Pablo, para que redimiere a los que están bajo la ley, a fin de que recibieran la promesa de ser llamados hijos de Dios, adoptados hijos de Dios. ¿Ve? Entonces Cristo vino para los judíos. Ahora, ¿qué sucede? Que Pablo nos está hablando en Efesios 2, del 11 al 12, en el versículo 12 de Efesios 2, versículo 12, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo y sin ciudadanía. Nosotros los gentiles estábamos sin Cristo y sin la ley. Sin la ley y los mandamientos. ¿Ve? No teníamos ley, mandamiento. Hacíamos lo que nos plazca. ¿Ve? Y Pablo dice:
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora, Pablo habla en el versículo 13, Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otros tiempos estaban alejados, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿A quién Pablo está hablando? Le está hablando a la incircuncisión, que viene siendo los gentiles, nosotros. Y somos cercanos. Estamos cerca de Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues miren, por la cruz, Cristo, por haber creído en Cristo y en la sangre de Cristo. ¿Me entiende? Por haber creído en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, por haber creído tú en Cristo Jesús, por la fe, ya usted es salvo. Y eres perdonado. Ya somos salvos y ya somos perdonados. Ahora, ¿cómo Cristo practicó la salvación con el pueblo hebreo, con los judíos? ¿Cómo Cristo se llegó a ellos para que ellos pudieran ser salvos y perdonados, ya que nosotros los gentiles no habíamos participado del tiempo de los judíos? ¿Ve cómo Cristo los salva a ellos y cómo Cristo nos salva a nosotros en este tiempo de los gentiles? ¿Ve? Por lo tanto, Pablo está diciendo, pero ahora, Pablo nos está enseñando tres cosas. Número 1, las dispersaciones. Pablo habla de dispersación en Efesios 1, versículo 10, diciendo: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Pablo llama dispensación a periodo de tiempo, donde hubo un tiempo donde estaba el Antiguo Testamento, desde Génesis en adelante, y también un tiempo que habla el profeta Jeremías 31 en adelante, una profecía diciendo que Cristo, el profeta está anunciando que Cristo iba a venir para salvar ¿a quién? A los judíos, y salvarlos. Eso era en Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 6, versículo 7? Vamos a ver si se acuerdan. Que los gentiles no tenían participación en el tiempo de los judíos. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2, 11 y 12? Acuérdense ustedes, los gentiles, en cuanto a la circuncisión, por la llamada incircuncisión, ustedes, la incircuncisión, no tenían pacto, ni promesa, ni participación en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús. ¿Entienden? ¿Ve? Y Pablo dice, versículo 13, pero ahora en Cristo es un tiempo, dispersación viene siendo periodo de tiempo, Antiguo Testamento. Ese periodo de tiempo también incluye aquí también, en el tiempo de Jesús.
es en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, también es parte del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. ¿Ve? Es parte. ¿Cuándo viene el Nuevo Testamento? ¿Cuándo? Cuando Cristo muere. Por eso es que dice, escuchen, vamos a buscarlo. Ok. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15 hasta 17. Hebreos 9, 15, 9 del 15 al 17, dice el autor de Hebreos, así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? Desde Génesis hasta el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan. Desde el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque de donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora, pregunto, ¿quién es el testador? ¿Quién es el testador? El testador viene siendo Jesús. ¿Por qué? Porque es el que da la promesa de que todo aquel que es salvo va a recibir la promesa de que, de salvación y de perdón de los pecados. Entonces, si el testador, que es Cristo, ¿verdad? Escuchen, no muere, pues entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, toda la humanidad queda en cautividad. ¿En qué? En pecado y en maldiciones. Para eso vino para Jesús a morir. Pero pregunta, ¿dónde estaban los gentiles? Acuérdate de Mateo 7:6. Mateo 7:6. Y acuérdate de lo que Pablo dice en Efesios 2, versículos 11 y 12. Ustedes los gentiles no tenían ciudadanía y promesa y pacto y participación con el pueblo judío. Entonces el testador, que es Cristo, si no muere, toda la humanidad completa, los judíos y gentiles, toda la humanidad completa sigue en cautiverio de pecado y maldiciones. Entonces el autor de Hebreos está diciendo que es necesario que Cristo muera para que entonces venga ¿qué? Un nuevo ¿qué? Nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Con qué? Con mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas? Que el que crea en Cristo, todo aquel que crea en Cristo, judío, sea judío, o así sea gentiles, sea judío o gentil, son salvos. Y es llamado iglesia. ¿Entiendes? Quiere decir que entonces Cristo es el pacto, es el nuevo pacto. Cristo es la gracia. ¿Me entiendes? ¿Ves? Por lo tanto, hasta ahí están entendiendo ustedes que para entender el tema de la salvación, mira, escúchenme bien, cuando Cristo muere, entonces viene el llamado de ¿quién? De Pablo. ¿Para qué? Para salvar a los gentiles. ¿Ve? Para salvar a los gentiles. ¿Ve? Entonces, antes de Cristo, estaba ¿cuál ministerio? Estaba el ministerio de Jesús. De Jesús con los judíos.
Cristo muere, hay mejor pacto, un pacto nuevo, con mejores promesas. Pero el ministerio de Jesús se termina ¿dónde? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Ok, vamos a ver cómo se termina el ministerio de Jesús y por qué también, ¿ok? Vamos a averiguarlo. Escuchen bien. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 hasta el 60. Hechos de los Apóstoles, Hechos 7, 51 hasta el 60, dice: duro de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también a vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ustedes, padres, y mataron, y a lo que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ustedes ahora habéis sido entregados y matadores? ¿Qué hicieron los judíos? Mataron al Mesías. ¿En qué sentido lo mataron? De que no lo recibieron. Por eso Juan, Evangelio según San Juan 1:11 dice, Jesús, Juan hablando, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, haciendo referencia a que a los judíos, no es a nosotros, porque nosotros los gentiles no estábamos participando en esa época, es a los judíos. Entonces, el capítulo 7 de Juan, versículos 51 hasta el 60, aparece que hubo una interrupción, se interrumpió el ministerio de Jesús debido a la incredulidad de los judíos que no quisieron aceptar al Mesías como el Salvador, como el Mesías, como el profeta y Salvador. ¿Ve? Ellos que decidieron ser salvos por la ley y por las obras de la ley nadie se la justificaron. Pero observa bien, desde el versículo 55 en adelante, vamos a ir al versículo 55 en adelante, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Escúchame bien, Esteban, que era un ministro, ¿verdad?, que predicaba la palabra, tuvo una visión y vio en los cielos, vio una visión y ve a Cristo. Entonces dice Esteban que tuvo una visión, ve que está, deja que no veo bien con los lentes, ve al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios, aquí. ¿Por qué lo ve? Porque Cristo estaba presto y preparado en ese tiempo, cuando los gentiles aún todavía no eran salvos. En este tiempo los gentiles no habían conocido a Cristo como Salvador, eran paganos. Y Esteban, a punto de morir, ve una visión, ve a Cristo. ¿Y tú sabes qué significa eso? Te voy a decir por qué. En el libro de Colosenses 3, 1 al 2, Colosenses 3, 1 al 2, dice Pablo que Cristo está sentado y nos está guardando a nosotros. Estamos guardados en Cristo, haciendo referencia a nosotros, los gentiles. Pablo dice, Dios le reveló a Pablo que Cristo está sentado. Pero aquí, en la visión de Esteban, dice que Cristo no está sentado, está de pies. ¿Por qué Pablo dice que allá está sentado? Pues en Colosenses, Pablo dice, Colosenses 3, está sentado, y está sentado porque terminó la obra. ¿Cuál obra? De salvación. Espiritualmente él terminó la obra no de los judíos solamente, de los gentiles.
La obra que Cristo hizo ya para que nosotros los gentiles fuéramos salvos por la fe, por solamente aceptar a Cristo, ya la hizo. Por lo tanto, cuando Pablo dice en Colosenses 1, 3, 1 al 2, que Cristo está sentado, está diciendo que usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ya usted está sentado con Cristo. Ya Cristo está descansando y usted descansa de las obras. Ya las obras de la ley no están en ustedes. Ustedes han descansado de las obras de la ley, como los judíos lo hacían, obras de la ley. Pero aquí ve en visión Esteban una visión, y quiere decir, esta visión de Esteban quiere decir que aquí Cristo pudo haber venido. ¿Para quién? ¿Para quién Cristo pudo haber venido? Pues para los judíos. Pero como los judíos los rechazaron, los zapatearon, pues entonces aquí pudo haber Cristo venido y establecer su reinado, su reinado milenial con ellos, pero no pudo hacerlo. Por eso es que en la Biblia habla el tiempo de la apostasía, el periodo de tiempo de la iglesia, el periodo de tiempo de lo que llamamos el arrebatamiento, el periodo de tiempo de la tribulación, el periodo de tiempo de el Almagedón, el periodo de tiempo de aquí, del milenio. Entonces el propósito de Cristo morir es para salvar y darle la oportunidad, entonces, ¿a qué? A los gentiles que sean salvos. En lo que llega el tiempo, ¿ve? Dispensación, tiempo de la tribulación. ¿Ve? Porque todavía no ha llegado el tiempo de la tribulación. Y el tiempo de la tribulación viene cuando la iglesia finalice. ¿Cuál iglesia? Nosotros. Los gentiles, cuando la iglesia, los gentiles, termine su periodo de tiempo, ¿verdad? Pues entonces Cristo va a buscar a su iglesia en el rapto, ¿ve? En el rapto. Cuando termine el rapto, viene ¿qué? La tribulación. En la tribulación, Cristo volverá otra vez a trabajar con los judíos. Y el propósito de Cristo siempre ha sido, como en este tiempo los judíos lo negaron, Esteban ve en visión a Jesús aquí de pie, tratando de venir con ellos, de trabajar con ellos, pero lo rechazaron. Pero entonces, el propósito del rapto y el propósito de la tribulación y el propósito del Almagedón viene siendo para que Cristo trabaje en el milenio con los judíos. Con los judíos nuevamente, los 1000 años. Eso es otro tema aparte, ¿ok? Mientras tanto, para poder entender el tema del bautismo o cualquier otro tema, nosotros la iglesia tenemos que tener ¿qué? Ubicación. ¿A dónde nosotros los gentiles estamos ubicados? ¿Y en qué tiempo los judíos estaban ubicados? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. Entonces tenemos que comprender bien que según Pablo nos enseña acerca de los tiempos, hay un tiempo que hubo de Cristo trabajar con los judíos debido de que los gentiles no estaban participando en el tiempo de los judíos. Y eso es en el tiempo desde Génesis en adelante, incluyendo Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan y parte de los libros de los Hechos. Ya aquí en este periodo de tiempo de los Hechos, del capítulo 7 de Hechos
51 al 60, hacia atrás, escuchen, del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 hacia atrás, le pertenece a los judíos. Todo lo que Jesús habló es para ellos. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban sin Cristo y no tenían participación en cuanto a qué, al pacto, a las promesas, a lo que llamamos la ley y los mandamientos. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, poco a poco vamos a estar estudiando la Biblia por dispensaciones, para que nosotros vayamos aprendiendo a cómo estudiar la Biblia correctamente y no hacer un garabato, no hacer una ajo con habichuela y mezclar una cosa con otra. ¿Me entiendes? Así que en el capítulo 8 y 9, ya el capítulo 9 en adelante, comienza otra dispensación. Otra dispensación. ¿Que son qué? Tiempo. Aquí ya los judíos rechazaron al Mesías. Ahora Jesucristo llama a Pablo, el apóstol, para que se haga cargo de los gentiles en cuanto a la salvación y el perdón de los pecados. Entonces, la salvación de los gentiles en cuanto a la salvación de los judíos, ¿fue igual? No fue igual de la misma manera. No fue igual de la misma manera. Vamos a hacer una pausa para entonces en el video número 2 comenzar a hablar de cómo Cristo estableció su salvación con el pueblo judío Israel y el bautismo. Cómo era el bautismo para los judíos y cómo era el bautismo para nosotros los gentiles. ¿Ok? Vamos a cortar y pasen al video número 2. Pasen al video número 2.